Amén. ¿Cuántos están recibiendo hoy algo especial de parte de Dios? El Señor se está moviendo fuerte en este lugar, amén. Y creo que no podemos, como lo decía Martín, ignorar lo que el Señor hace. La palabra dice, creo que he citado también esta escritura en otras ocasiones acá en la iglesia, dice en Eclesiastés, si no estoy mal, el capítulo 5, dice, no es la palabra, pero a propósito de lo que el Espíritu Santo está trayendo, dice, no te apresures a salir de la presencia del Rey, ni en cosa mala persistas. Pero lo que quiero rescatar es que tenemos que aprender eso. Capítulo 8 y versículo 3 dice así: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Bueno, desde el 2 decía: te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey por el juramento que pronunciaste delante de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiera. Amén. Y Él va a hacer todo lo que Él quiere hacer esta mañana, como lo está haciendo desde que comenzamos este tiempo de alabanza. Bien, no es un día común y corriente, es un día especial, porque créeme que esta es una palabra que en el momento en que comencé a leerla, de hecho salió de un tiempo devocional personal, y el Espíritu Santo me guió a tener el conocimiento de qué será la palabra que Dios tenía para ustedes como iglesia o para nosotros en esta mañana. Es decir, no es algo de rutina, no es algo casual. Nunca la palabra es de rutina, nunca es casual. Pero a lo que quiero llevarlos es a que sin duda alguna el Espíritu Santo quiere hacer algo a través de ella. Amén. Bueno, en la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy, vamos a encontrar 5 personajes súper conocidos, pero que al considerar todo lo que desataría el antes, el durante y el después del nacimiento de uno de ellos, el Espíritu Santo nos ayudará a considerarlo con otra valoración a partir de hoy. Esas 5 personas del contexto bíblico que abarcaremos el día de hoy, y de una vez te pido que vayamos al libro de Génesis, porque allí vamos a estar hoy. Te pido que estés atento, porque vamos a estar moviéndonos entre los capítulos 15 al 18 y luego saltamos al 21. Vamos a leerlos todos versículo por versículo. No, mentiras, no vamos a hacer eso esta mañana por tiempo, pero aquí encontramos 5 personajes que son Abraham, Sara, Isaac, Agar y finalmente el que va a llevar el título en esta mañana. El título de la palabra esta mañana es un impacto llamado Ismael. Un impacto llamado Ismael. En estos días estamos acostumbrados a varios impactos, ¿no? Bueno, de hecho en Colombia estamos acostumbrados a muchos de ellos. A comienzo del año estuvimos y aún seguimos con el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y todo lo que eso ha ocasionado.
En estos días el impacto en nuestro país y lo que está de moda es el impacto llamado lluvia, llamado diluvio, diluvio en cuanto a las inundaciones, no sé si han visto noticias, casas flotando, lugares en los que la gente no puede ni acceder porque el agua les llega a mucho más de la cintura, mucho más arriba de la cintura, quiero decir. Hay impactos que tienen diferentes nombres, pero aquí en la Biblia encontramos un impacto llamado Ismael. El hecho de que Ismael apareciera en la escena bíblica hizo que se desataran cosas para aquel entonces, para el sentido espiritual de lo que implica nacer de nuevo en Cristo y también para la vida cotidiana de todo creyente en la actualidad. Lo primero que deja como huella el impacto de Ismael es, número uno, el extravío del rumbo. Número uno, el extravío del rumbo. En Génesis capítulo 15, rápidamente, hoy les voy a pedir que seamos muy ágiles con la palabra, por eso nos vamos a mover, repito, entre el capítulo 15 al 18 y posteriormente saltamos al 21. En Génesis 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será sobremanera ¿qué? Grande, sobremanera grande. El contexto de esto es que si tú has leído la escritura y si no la lees en la casa, en el capítulo 14 vas a encontrar que Abraham tuvo que rescatar a su sobrino Lot que vivía en Sodoma, fue saqueado, Sodoma quiero decir, y luego vino el rey de Sodoma a agradecerle a Abraham y le ofrece unos presentes, pero Abraham dice que no recibe eso porque primero no lo necesita, segundo no quiere que el rey de Sodoma diga: con todo esto que te di yo te enriquecí. Y fuera de eso sabemos qué contexto encierra Sodoma y Gomorra a nivel espiritual. Pero aquí hay algo material. Y en el capítulo 1 del verso 1, del capítulo 15, el Señor le dice: no temas, porque tu galardón, o sea, tu recompensa, o sea, tu provisión, será sobremanera grande. Pero ¿proveniente de dónde? De mí, dice el Señor. Ahora, ¿en qué consistía ese galardón? En 15:4 dice: luego vino a él palabra diciendo: no te heredará hablando de un criado que tenía o un mayordomo llamado Eliezer, sino que un hijo tuyo será el que te herede. O sea que el Señor le está haciendo la promesa de un hijo, o sea que le está dando un rumbo a seguir a Abraham. En el capítulo 17, rápidamente, verso 19, dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. O sea que el Señor está confirmando lo que dijo en 2 capítulos anteriores. En capítulo 18, verso 14, dice: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara ¿qué? Tendrá un hijo. Ahora, entre el capítulo 15 y el 17 aparece, obviamente en el capítulo 16, Sara, a quien se le ocurre la iniciativa de que, como era estéril, obviamente hasta ese momento en lo natural, entonces quería experimentar a través de su sierva o su institutriz, no sé si conocemos el término, es como la persona que le ayuda de una manera especial, apegada a ella en sus cosas de manera particular, que es algo pues que se utilizaba también en esta época y aún hoy en día pues lo vemos. Bueno, no es tanto el término institutriz, es una criada, una sierva. Digo que no es porque una institutriz a veces es más como la que la guía a ella, la que le ayuda, pero en este caso no era esa clase de ayuda, sino era un servicio que prestaba como esclava Agar. Y él le dice a su marido o a su esposo Abraham: llégate a ella, o sea, ten relaciones sexuales
para que ella quede embarazada, pero ¿cuál era el objetivo? Que como ella era estéril, ¿a quién iba a acoger? A ese niño, como propio. Era una costumbre. De hecho, más adelante lo vemos en el hijo de Abraham, que fue Isaac, pero en una de sus esposas, una de las dos esposas de Isaac, dice que le dice a Jacob también, porque una de ellas también era estéril. Aquí hay mucho que estudiar, pero tenemos muy poco tiempo para eso. Pero le dice que mi sierva Bilha también quede embarazada y dé a luz sobre mis rodillas. O sea, era una costumbre cultural que si la mujer estaba estéril o era estéril, pues diera a luz su criada o su sirviente o su esclava, pero para adoptar el hijo que ella tenía como propio. Pero ¿qué le había dicho el Señor a Abraham en capítulo 15? Yo te daré un hijo. Ahora, entre el 15 y el 17 pasó esto de Sara. En el 17 Dios confirma que el hijo no iba a ser el que iba a darle a través de Agar, sino a través de la misma que hoy llamaban, o que hoy era, estéril. ¿Cuál era el rumbo? Un hijo propio. ¿Qué pasó con el rumbo? Se desvió por una decisión. Ahora, mira lo que causa esa decisión. Número 2. Este impacto, en el capítulo, leamos rápidamente, capítulo 16, verso 1, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. O sea, era un experimento. Ella no sabía, porque qué tal que Agar también me salga estéril. Pero lo que quiero decirte es que, de hecho, esta mujer, Agar, la esclava, quedó encinta, o sea, quedó embarazada. Y quedó embarazada de un niño llamado Ismael. Entonces, el primer impacto que genera este niño es que hay un extravío del rumbo que Dios había determinado. Pero el segundo impacto es la volubilidad del corazón. Número 2, la volubilidad del corazón. Obviamente volubilidad viene de voluble, y voluble viene de flexible, algo que no se sabe en qué estado se encuentra. Algunas veces arriba, estado anímico, otras veces abajo, algunas veces está anhelante, otras está fastidiado. Y aquí sí, mis hermanos, que me daba hasta risa cuando el Espíritu Santo me guiaba a guiar a escribir esta palabra, o más bien el esquema de la palabra, porque la Escritura es ese espejo en el que tú y yo nos reflejamos todos los días. Y tal vez uno mira estos casos y algunos de ellos a uno le darán risa, otros le darán tristeza, otros le darán temor. Pero siempre el reflejo de nuestra vida está ahí, porque nuestro corazón tiene esa tendencia. Ya hemos visto en otras oportunidades como en el libro de Jeremías dice que el corazón del hombre es lo más engañoso que existe sobre la tierra. Y acá hay un ejemplo de eso. Ahora, por tiempo no alcanzamos a mirar todas las citas, pero te quiero resumir. Quiero que en esta parte imagines, no sé si algunos tienen una aplicación para el celular o para una tableta, que es la típica que creo se llama Biblia, y allí tú puedes mirar. Les recomiendo de paso, hay un icono redondo, no sé si lo han descubierto, que tiene como la figura de una brújula, tal vez, no sé si es el término exacto, y ahí muestran un video resumen de en qué consiste el libro en el cual te encuentras. No sé si lo has visto, y si no lo has hecho, te lo recomiendo.
Y es uno de estos videos donde a mano alzada o en dibujos van explicando las cosas. Quiero que por unos momentos en este punto imagines eso, porque te voy a leer la lista de cosas, literalmente, de lo que pasó, de lo que aconteció, porque estamos hablando de 4 capítulos de sucesos, 15 a 18, y saltamos luego al 21. Entonces imagina que mientras estoy hablando, allá hay unos dibujitos, una mano pintando cada suceso, que aunque para nosotros hoy es tal vez divertido o cómodo, y algunos de ellos nos harán reír, nos muestran la volubilidad del corazón. Escucha, y ves imaginando allá como si estuvieras en un cine con la mano alzada ya dibujando cada episodio. Todos de parte y parte, a raíz del antes, durante y después del nacimiento de Ismael, tuvieron reacciones que demuestran la inestabilidad del corazón, lo engañoso de este, y como lo dice en Jeremías, pero que a pesar de esto el Señor encaminó esa ruta desviada hacia una salida espiritual. Sara quería hijo, pero Dios había dicho que era propio. Sin embargo, ella consideró y presionó a su esposo para que fuera a través de Agar. Agar, una vez embarazada, le hacía fieros a su ama y la menospreciaba. Sarai, por su parte, con las actitudes y presiones, la llevó a huir de allí. Agar se fue al desierto, pero lo hizo como una reacción carnal, sin analizar, sin reflexionar, movida por las circunstancias, por las emociones, por el corazón. Por su parte, Abraham accede al plan de Sarai con lo del hijo, pero una vez presionado por Sara, le dice que mire a ver qué va a hacer ella con su sierva Agar, y prácticamente que a él no lo molesten más, que lo dejen en paz. Más adelante el Señor confirma en el capítulo 18 que efectivamente Abraham y Sara tendrán un hijo propio. Sara se ríe con cierto dejo de incredulidad, pero al mismo tiempo de la emoción, negándole al Señor que se había reído al escuchar que le sería dado un hijo a pesar de su edad avanzada, o sea, contra todos los pronósticos de concepción, pero que como para el Señor nada es imposible, lo podrían evidenciar en el año siguiente. Nació Isaac, el hijo prometido, y ahora el plan que había hecho Sara cuando se llamaba Sarai ya no le resultaba tan buen plan, porque el hijo de Agar, que ella promovió para nacer y que pensaba tomarlo como propio, ahora no solo ella no lo quería, sino que se burlaba del hijo prometido y concebido milagrosamente por la acción del Señor. No sé si imaginaste allá la manito dibujando, pero lo que quiero que mires es lo siguiente. El corazón, bueno, dijimos que esto iba a estar entre 5 personajes. Hay 3 de ellos que están más involucrados que los otros 2, porque los otros 2 son niños. Pero el corazón de Abraham, de Sara y de Agar estuvieron en su cumbre de la volubilidad. ¿No te has levantado a veces con días que tú dices, ay, quiero esto? En los 5 minutos, no, ya no quiero eso. Ay, me gustaría estudiar tal cosa. Ay, no. Ya no. Más bien me dedico a esto. El corazón. El corazón. A veces hay divorcios porque el esposo se levanta y ve a la esposa recién levantada y dice, ¿yo con quién me casé? Y la esposa ve al esposo por allá en paños menores o con la barriga, ya en su estado normal, y uy, no, ¿yo con quién me casé? La barriga ayunera de cristiano, ¿no? ¿Sabes algo? El corazón.
Sara le dice, llégate a mi sierva Agar, a ver si puedo por fin tener hijo. Pero Abraham no señora, el Señor a mí me prometió ya antes que era un hijo. Ahora seguro pensarían, tal vez este es el medio, hagámosle, experimentemos. Pero Abraham ha podido detenerlo. Digo el experimento. No sé qué tan indispuesto estaba como para hacer el experimento. Pero lo que sí sabemos es que más adelante, entonces Agar quedó embarazada, le hacía fieros a su ama, entonces a ella ya no le parecía tan agradable ni tan buen plan. Ahora resulta que después empieza a hostigar a su esclava, después de que la necesitaba para que le diera un hijo. Y la saca corriendo, tal vez no directamente, pero con sus acciones. ¿No ves aquí algo del corazón? Abraham no hizo nada, pero después le dice a Sara, usted fue la que se inventó este cuento, mamita, a mí no me moleste más la vida, mire qué hace. Pero resulta que él también estuvo involucrado. ¿No es el corazón? Agar, claro, ella esclava, listo, si me van a dar un hijo, si me van a embarazar, aquí estoy dispuesta, la esclava dispuesta, pero después que te voy a dar, seguramente, no lo dice la Biblia, pero seguramente con esa disposición le daría, listo, si ese es el plan de mi ama Sara, Sarai, en ese momento se llamaba Sarai, pues entonces, aquí está su sierva, le voy a dar su hijo. Cuando se vio embarazada, no, este es mi chinito, yo que se lo voy a dar a esta señora, yo lo concebí, lo voy a amamantar, lo voy a tener, voy a sufrir mis dolores de parto, ¿y para qué? ¿Para dárselo a otra persona? ¿Ven el corazón? ¿Analizan? Ahora, yo no te digo esto para que miremos, uy, ese Abraham, uy, esa Sara, uy, esa Agar. No, uy, ese Giovanni. Que a veces cambiamos de opinión, que a veces... Ahora, Agar se fue para el desierto, una primera vez, despistada, en la emoción, en el corazón. ¿Entienden lo que el Espíritu Santo nos está hablando aquí en esta mañana? Ahora, ¿quién causó eso? El impacto de Ismael. Número 1, hizo desviar el rumbo, o extravío del rumbo. Número 2, la volubilidad del corazón. Número 3, y acá es explícita la palabra, el Espíritu Santo, porque hay una persecución de la carne. El impacto de Ismael produce, número 3, una persecución de la carne. En Génesis rápidamente, capítulo 21 y los versos 9 al 10, dice lo siguiente: pero Sara vio que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz, o sea, Ismael ya había nacido hace 14 años, porque al cierre del capítulo 18, al cierre del capítulo 17, bueno, se nos dice en 17:25 que Ismael ya tenía 13 años. Aunque dice la escritura que Abraham lo tuvo a los 86, pero a Isaac lo tuvo a los 100. O sea, ¿cuántos años tenía cuando nació Isaac? ¿Cuántos años tenía Abraham? Tenía 100.
Pero ¿cuántos años tenía Ismael? 14. 14. O sea, lo que quiero que observen es el tiempo que ha pasado con el conflicto del corazón. Pero cuando nació el niño, resulta que Ismael empezó a reírse y a burlarse del bebé. Ahora, en ese momento no era recién nacido, dice la escritura que estaba recién destetado, y al parecer ese proceso de destete era hacia los 2 o 3 años. O sea, a los 14 súmenle 2 o 3, más o menos 16, 17 años tenía el niño Ismael, pero se le burlaba al pequeño. Y Sara vio eso y se formó un problema, pero es un problema que tiene una raíz y una explicación espiritual. Dice en el 10, dijo también perdón, estoy en otro capítulo. En el 21:10 dice, por eso dijo Abraham, ya se llamaba Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Uno lee eso y uno dice, qué caprichosa esta señora Sara, ¿no? El corazón otra vez. Pero resulta que el Espíritu Santo rápidamente busca ahí en Gálatas capítulo 4, versículos 28 a 31, en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo, dice así, Gálatas 4, 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Isaac fue el que Dios le prometió directamente de Sara a Abraham. Pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía, aquí esa burla que hacía el niño de 17 años aproximadamente al bebé, era una persecución. Una persecución. De hecho, el término allá en Génesis que dice que se burlaba, se parece al nombre, porque a Isaac le pusieron Isaac, el vocablo Yishak, porque quiere decir risa o él se reirá. Y resulta que la acción que hacía Ismael de burlársele es muy parecido el vocablo. Es, se me perdió acá, Shakad. Yishak, Shakad. Se parece. Pero mientras el uno se ríe con normalidad o se sonríe, el otro se burla para deshonrar. Eso es lo que implica el otro término. Entonces por eso Pablo aquí dice en el 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido del Espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? El mismo Pablo dice, echa fuera la esclava, la escritura que acabamos de leer en Génesis, y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y tú pensarás, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Cuando tú llegas a Cristo, tú eres nacido de nuevo, nacido del Espíritu. ¿Pero quién te persigue? La carne. Entonces Pablo lo que está diciendo es, aquí hay un sentido espiritual. No podrá heredar. O sea, lo que estaba haciendo Sara, nosotros al principio lo vemos como capricho y el corazón. No, aquí ya no solamente es eso. Aquí es que Dios está interviniendo para enseñarnos un principio espiritual. Que no podemos nacer del Espíritu y al mismo tiempo convivir con la carne. Ismael en el sentido espiritual aquí representa la carne, pero Isaac el Espíritu. Entonces, el impacto de Ismael también, número 3, significaba la persecución de la carne hacia algo espiritual que Dios tenía preparado. Amén. Si tú has nacido de nuevo y estás caminando con el Señor, espera el ataque de la carne. En ese sentido, espera el Ismael espiritual. En ese sentido, quiero decir.
Porque mira que hay otros sentidos. Porque no, en últimas, ¿qué culpa tenía Ismael de los planes de él? Bueno, yo hago así, pero el corazón en realidad es el alma también, lo que la Biblia describe. O sea, ¿qué es el alma? Donde se albergan las emociones, los pensamientos y la voluntad. Por eso es que es tan voluble. Pero estamos acá diciendo otra cosa, que en un sentido espiritual puede llegar un Ismael a nuestra vida para hacernos tropezar nuestro proceso de Isaac, el hijo de la libre. Nuestro proceso con Dios puede ser estorbado por el hijo de la esclava, nuestra carne, Ismael. Y desde ese punto de vista tenemos que hacer lo que hizo Sara. No va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, todo lo que es carne, para afuera, para afuera. ¿Estamos? ¿Me estás siguiendo? ¿Estás conmigo? Sin embargo, y a pesar de todo lo que Ismael produjo hasta este momento, por causa de ellos mismos, claro, ¿no? O sea, ¿qué produjo Ismael? Un impacto, en primer lugar, ¿dónde? En el hogar de ¿quién? De Abraham y Sara. ¿Por culpa de quién? ¿Del niño? De ellos mismos. Entonces, a pesar de eso, Abraham y Sarai, que hasta ese momento se llamaban así, porque ya en el capítulo 17 es donde el Señor le cambia sus nombres a Abraham y a Sara, pues la existencia de Ismael, escucha esto, también permitió evidenciar aspectos de parte del Señor. O sea, no todo era mostrando la carne, no todo era mostrando el corazón, no todo era mostrando las malas decisiones. También Ismael impactó para que el Señor se pudiera manifestar. Entonces, número 4, el impacto de Ismael revela la mirada escrutadora de Jesús. Dice, uy, pero esos términos tan rebuscados. Bueno, escrutar es escudriñar o llegar a lo más profundo. ¿Se han escuchado la palabra especialmente famosa hace como 3 meses? Escrutinio. O el escrutador, aunque no es muy común esa función, pero existe. Es porque es una supervisión continua de lo que está pasando. En el caso de los votos, pues mirar qué es lo que está pasando. En el caso del Señor, conocerlo y examinarlo absolutamente todo en nuestras vidas. Y esto fue lo que hizo el Señor. Vamos al capítulo 16, rápidamente, de Génesis, volvamos a Génesis, capítulo 16. Dice, desde el versículo, acuérdense que cuando dijimos que, cuando hablamos del el primer punto, que era justamente el de el extravío del rumbo, y aún el de la volubilidad del corazón, vimos cómo Agar tuvo que huir al desierto porque su ama Sara le hizo la vida imposible. Sin echarla directamente, ella dijo, me voy. Entonces en el capítulo 16 y el verso 6 también, 7, o sí, leamos el 6 para entender un poco el contexto. Respondió Abraham a Sarai, mira, tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Versículo 7. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Número 4,
la mirada escrutadora del Señor. A ver, ¿qué tiene que ver la mirada escrutadora de Jesús? Cuando tú lees en la Biblia términos en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, esto se llama una teofanía. Creo que alguna vez había yo hecho énfasis o alusión a ese término. Teofanía es encontrar una figura de Jesucristo directamente en el Antiguo Testamento. La Biblia dice en Primera de Juan que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y si no estoy mal, creo que es Primera de Juan 5:7. Cuando tú encuentras a Dios, obviamente tú estás pensando en Dios Elohim, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero hay momentos en que hay un accionar de Dios como Padre, de Jesús como el Hijo y del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Cuando tú encuentras el ángel de Jehová, se refiere a Jesús específicamente, pero ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces viene Jesús y ¿qué dice? En el verso 7 dice, la halló. ¿Sabes por qué dice la halló? Porque el Señor te busca y te llama. ¿Tú crees que estás? Levanten la mano los que aquí son creyentes y conocen al Señor. ¿Tú crees que tú fuiste el que buscó a Jesús? Fue el Señor el que te buscó. Y no solo te buscó, sino te halló. Aun cuando no lo conoces o no lo has aceptado como Señor y Salvador, para aquellos que nos escuchan o nos están viendo, que no son salvos, Él se acerca al pecador y quiere atraerlo a través de la cruz. En un pasaje de los Evangelios el Señor dice, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y levantado se refería a la cruz. ¿Y cómo estaba en la cruz? Con los brazos abiertos. Estaba en la cruz, estaba con los brazos abiertos en la cruz, pues porque esa era la forma de la cruz, sí, pero hay un significado espiritual. A todos atraeré a mí mismo significa que el Señor está dispuesto a buscarte y a hallarte para salvarte, si no lo conoces. Ahora, ¿por qué está buscando el Señor al pecador como algún día Él nos buscó a ti y a mí? Porque Él ve con su mirada escrutadora cómo el pecador se está destruyendo a sí mismo con la manera de vivir que está llevando, con la vida que está llevando. Él lo ve. Hay gente que dice, ¿será que el Señor no ve cómo estoy sufriendo? Sí lo ve. ¿Será que el Señor no ve mis dolores? Sí lo ve. ¿Será que el Señor no conoce, no sabe mis problemas? Sí los ve. Pero no los ve acá, Él no ve el dolor. Él ve de dónde surge, por qué se produjo, cómo lo puede sanar. Lo más profundo lo ve Él. Ahora, volviendo a Agar, no solo la llama en el versículo 8, miremos, dice, y le dijo, Agar, ¿qué? Agar, sierva de Sarai. No solo la llama por el nombre, sino por la función. Agar, sierva de Sarai. Ahora, ¿por qué la llama sierva de Sarai si ese no era su apellido? ¿Porque era qué? Era donde inicialmente Dios la quería hacer pertenecer. Y ya les digo por qué inicialmente. Pero lo interesante acá en el verso 8 es que le hace una pregunta que es la misma que el Señor te hace hoy a ti y a mí. ¿De dónde vienes y para dónde vas? Ahora yo te pregunto, ¿de dónde vienes? Cuando el Señor le dice esto a un pecador, a una persona que no le conoce, el de dónde vienes es desde el nacimiento
vienes extraviado, con una ruta llamada pecado. Ahora, ¿para dónde vas? Para una perdición eterna. Así seas el accionista, el empresario, el psicólogo, el profesional, o como dirían los mexicanos, el profesionista, más afamado, más, no sé, adiestrado que puedas imaginar. Ese es el fin de todo aquel que no conoce al Señor. Suena duro, pensar en eso es muy difícil, pero es la realidad. Ahora, también el Señor nos hace esa pregunta como creyentes: ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? El Señor ayer a los hombres nos dio una de esas de palmo en narices con cada palabra que nos dio aquí. Y prácticamente se resumía en varias de las cosas que nos dijeron en estas dos preguntas: ¿de dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Ahora, con el creyente es diferente, porque el creyente sabe de dónde viene. ¿De dónde venimos? De ser pecadores. Ahora, ¿para dónde vamos? Para el cielo, con Cristo. Esa no es la preocupación del creyente. El creyente no se debería preguntar ¿para dónde voy?, sino ¿para qué aquí estoy? En el Señor. Mientras voy. ¿Para qué estoy acá? Mientras voy. Porque ya sé mi destino, pero a veces no tengo claro el entretanto. Como creyente. Como creyente. Ahora, él hace esta pregunta, escucha, porque mira con ojo escrutador e interés lo que está viviendo Agar, por causa de lo que en ella representaba al tener a Ismael, el impacto en su vida. A ella la había llevado al desierto, pero a ella la había llevado a un estado de no saber, y desesperada salió corriendo. Agar, como algunos, no tenía ni idea de lo que le esperaba si seguía huyendo por el desierto en el estado de embarazo en el que se encontraba. Y tal vez por eso el Señor, ¿cómo le dice? Primero, ¿cómo la saluda en el 8? Agar, sierva de Sarai. ¿Y cómo le dice en el 9? Le dijo el ángel, o sea, le dijo Jesús: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Sométete, sujétate. ¿Pero por qué? Entre otras, porque estaba embarazada. ¿De quién? De Abraham. ¿Y Abraham quién era? Siervo del Señor. ¿Y qué tenía Dios con él? Un propósito. Cuando hay un propósito de parte de Dios, y el Señor a los hombres nos lo habló muy clarito ayer, el Señor lo va a hacer si nos disponemos. Y a ti, mujer, que me ves, que me escuchas, igualmente, esto es para todos. Digo los hombres porque lo tenemos más fresquito y el Señor se encargó de que lo tuviéramos más fresquito ayer. Y claritiquitiquitiquitico, como decía mi papá, como dice mi papá. Quiero decirles algo. En el verso 10 rápidamente dice: le dijo también el ángel: multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Y saltemos al 12: será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. ¿Y cómo Dios sabe eso? ¿Cómo Jesús sabe eso? Porque Él lo ve todo, el presente, el pasado que ha olvidado y por su sangre nos ha perdonado, pero el futuro, así nosotros no lo tengamos. Y lo ve todo al mismo tiempo. Lo ve todo al mismo tiempo. Recuerdo en una predicación del pastor Colin Crawford que él dijo que para aproximarnos un poco a nuestra humanidad,
de comprensión de eso que hace el Señor. Es como si tuviéramos 3 pantallas de computador o de televisor, bueno, de computador hoy en día ya son más avanzadas, en las que el Señor está viendo todo al mismo tiempo. Hoy en día la televisión está tan avanzada en internet también, que hasta podemos ver 2 canales de televisión o hasta 3 al mismo tiempo. O hasta más. Imagínense un vigilante con un conjunto cerrado que tiene no sé cuántas cámaras y todas proyectan al mismo tiempo. No sé cómo hacen esos hombres, ¿no? Pero sí sé cómo hace Dios, porque Él lo ve todo. Y por último, el último efecto que causa el impacto de la vida de Ismael es que también revela, número 5, el oído atento del Señor. El oído atento del Señor. Devolvámonos o sigamos acá en Génesis 16:11, donde dice: y añadió el ángel de Jehová: has concebido, le dice a Agar, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿qué? Porque Jehová, ¿qué? El Señor está dando el significado de lo que significa Ismael, que viene del hebreo Yishmael, que traduce Dios oirá o Dios oye. Entonces Ismael, nomás con el nombre mismo, ya nos revela que Dios está atento a escuchar. Ahora, presta mucha atención a lo que viene. Vamos a terminar dentro de unos pocos minutos, pero atención. El verbo oír de Dios oye, ahí lo está diciendo el Señor. Jehová ha oído, ese verbo ahí conjugado, oído, viene de shamak, que entre otras acepciones implica prestar atención. Prestar atención. Ayer compartía con los hombres una infidencia personal, que a veces mi esposa me dice, compra tal cosa o arregla tal cosa, ¿verdad? Y me pone papelito, ¿no? Y me pone el papelito justo ahí a la salida del apartamento. Sí, ahí, pero seguro. Yo, sí, mi amor, sí. Mi amorcito, sí, sí, mi amor, sí. Por la noche, ¿lo compraste? ¿Llamaste? ¿Averiguaste? ¿Preguntaste? ¿Pagaste? Y eso, bueno, eso es motivo de risa y a uno le da risa ya cuando se acuerda, pero después uno dice, no puedo seguir así. Tengo que prestar atención. ¿Cómo lo hace quién? El Señor. Y Él presta atención a cada cosa que hay en tu vida, cada anhelo, cada proyecto, cada sueño, porque mira lo que viene a continuación. En otros pasajes bíblicos y a otros personajes de las Escrituras encontramos con la expresión, Jehová ha visto tu aflicción. ¿Se acuerdan de Ana, que quería un hijo también? ¿Se acuerdan de otros personajes a los que, por ejemplo, Israel, que los oprimían los egipcios? Jehová ha visto tu aflicción. Pero ojo, en el versículo 13, en el versículo, en el mismo 11 dice, has concebido, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová, ¿qué? ¿Dice ha visto? Dice ha oído tu aflicción. Ha oído tu aflicción. O sea, ha prestado atención, especial atención, a lo que hay en tu corazón, a lo que quieres hacer, a lo que quieres lograr, a tus frustraciones. ¿Quieres que te diga algo? Y a tus caprichos. Solo que algunos de esos, el Señor te va a mostrar que no son su voluntad. Pero Él está atento. Rápidamente vamos a Génesis 21. A ver
a Sara, ¿se acuerdan que en este capítulo Sara le está diciendo a Abraham, echa a tu sierva y a su hijo, porque se está burlando de Isaac? ¿Se acuerdan lo que nos enseñó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? No heredará el hijo de la carne con el del espíritu, el hijo de la esclava con el de la libre. Entonces ahora aquí Abraham le pareció grave, puesto que se trataba de su otro hijo. Pero en el verso 12, ¿qué dice? Entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva, escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Claro, el Señor estaba confirmando la palabra que después por el Espíritu Santo explica a través de Pablo en el Nuevo Testamento. Aunque ellos no entendían aquí en este momento, y eran los que estaban viviendo la situación, pero el Señor sabe y ve y oye la aflicción. Ahora, él tenía una promesa también para Ismael. Rápidamente, vamos al verso 14. Al día siguiente Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Lo puso en su hombro, capítulo 21, verso 14, lo puso en su hombro, le entregó el muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Abraham no le dio un título inmobiliario. A Abraham no le dio ovejas, ganado, que era lo que en esa época significaban las riquezas. Entre más ganado tuviera, entre más animales pastoreara, era el hombre más rico. Y este era el caso de Abraham. Ismael era su hijo. Pero ¿qué dice la Biblia que le dio? ¿Le dio un pan? Bueno, no dice uno, dice le dio pan. No sabemos si era de este tamaño. No sabemos si era la bolsita con... Eso no importa. ¿Qué era? Pan. ¿Y qué más le dio? Agua. Y una palabra acá para todos nosotros. En este caso aplica un poquito más hacia los padres o a los padres, pero para todos nosotros. ¿Cómo es posible que Abraham no le haya heredado nada a su hijo Ismael? Solo le dio pan y le dio agua. En un sentido espiritual, el pan es Cristo y el agua es la palabra de Dios. El Señor dijo, yo soy el pan de vida. Y más adelante dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. O sea que la palabra es agua. El lavamiento del agua por la palabra, dice la Escritura, significa que Abraham, para nosotros, en un sentido espiritual, le dio a Cristo y le dio la palabra. Y si tú le das eso a tus hijos, o si tú le das eso a tus amigos o a tu familia, es suficiente. El Espíritu Santo se encarga de lo demás. Cuando tengan que salir de, no, es que no tengo que heredar, yo nunca tuve riquezas, yo nunca tuve, y se lamentan porque me voy a morir y no le dejé nada a mis hijos, déjale a Cristo y déjale la palabra. Pero déjale a Cristo. Enséñale la palabra desde que eres niño. Está bien los juegos, está bien las cosas. Está bien leerles un cuento de Disney y Disney Plus y todas estas cosas. Pero ¿por qué para dormir no le lees una historia bíblica? O en tu devocional familiar, o enséñales la palabra. Tal vez no va a entender todo. Ahora, tampoco te pongas a leerle el Salmo 119 y le digas, vamos a leer el capítulo completo, y son 137 versículos, 136 creo. Bueno, en este momento olvidé el número. O sea, a un niño, ni lo sientes 3 horas y hoy vamos a ver. ¿Sí?
176. Hoy estoy descachado en números. Pero lo que quiero decirte es, tienes que tener prudencia. Tampoco le puedes compartir a un amigo, ¿sabe qué? Mire, la palabra dice, y empieza a orar en lenguas y empieza el otro. La palabra dice que usted es un pecador, cochino, inmundo. No, o sea, dales a Cristo y dales la palabra. Entonces salió y resulta rápidamente, ya estamos terminando, resulta que en el verso 14 dice que Agar anduvo errante. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Otra vez no sabía a dónde ir, pero ¿sabes qué le pasó? Que otra vez la encontró ¿quién? El ángel del Señor. Ahora, una vez más se encontraba en el desierto, pero ya habían pasado más de 14 años. Y cuando el Señor la saluda, ¿qué le dice? O la encuentra. ¿Qué le dice? En el 15. Bueno, mira lo que dice el 15. Cuando le faltó el agua al odre, tú le das a Cristo y le das la palabra a la persona, pero es responsabilidad de la persona si sigue con el agua. Porque en un momento determinado el agua se le va a acabar. Si no persevera, si no continúa. Ojo, porque eso te aplica también a ti y a mí. Sin la palabra del Señor, que es el agua, no puede haber ruta para continuar, no puede haber guía. Como le faltó el agua, echó al muchacho debajo de un arbusto, dice la palabra, en el verso 16, se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, que es más o menos 18 metros, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cogió sus anhelos, cogió su futuro, cogió sus sueños, como tal vez algunos de ustedes han cogido cosas que Dios ha dicho de ustedes y los botó, y me voy porque no voy a ver cuando muera eso. Dios me ha dicho que soy pastor, apóstol, evangelista, sí, pero no voy a ver eso porque no he podido. Dios te ha dicho que te va a dar un negocio próspero, que Él va a levantar tu vida. Sí, pero soy muy pequeño para eso. No tengo plata. Solo tengo pan y el agua ya se me acabó, pensaba Agar. No voy a ver cuando muera, Señor. Pero el muchacho alzó su voz y lloró. Y una vez más, ¿quién estuvo? En el 17. ¿Oyó quién? La voz del muchacho. Oyó, prestó atención. Pero no le habló al muchacho. ¿A quién le habló? Dice 17. Y el ángel de Dios llamó ¿a quién? ¿Desde dónde? Y le dijo, ¿qué tienes, Agar, sierva de Sara? ¿Qué tienes, Agar? A secas. Ya no era la sierva de Sarai. Ahora era la tutora de Ismael. Y miren la responsabilidad. Dice acá, no temas porque Dios está contigo. 18, levántate de esa condición en la que estás. Toma el muchacho, toma tu anhelo, tu sueño, tu futuro, tus cosas en Dios. ¿Y qué dice? Y tenlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Y qué pasó en el momento en que vino el Señor? Le trajo en el sentido espiritual su palabra. Dice rápidamente, entonces Dios le abrió los ojos, verso 19, y vio una fuente de agua. Fue Agar, llenó el agua del odre y dio a beber al muchacho. La Biblia enseña, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución. Antes bien, sed o sean llenos. ¿Quiénes? Nosotros.
¿Cómo te llenas de Dios? Estar acá sentado es un primer paso. Escuchar la palabra también alimenta. Pero no los domingos solamente, o los martes, o entre semana, conformarse con la emisora. Todos los días.